gracias por acompañarnos. Esto es Factores. En 30 minutos estaremos analizando lo más importante que acontece en Jalisco, México y el mundo. Esta noche el programa lo dedicaremos a Venezuela, el país de las crisis. Tan lejos y tan cerca. La Venezuela que durante muchísimos años dio a conocer temas internacionales como ser la fábrica de las Mises. Uno de los países que provocó, entre otras cosas, políticas que permitirían entender los comercios a través del petróleo. Un país en donde la gente se divertía, en donde la gente le apostaba a los grandes negocios y hoy de eso parece queda historia. Sergio Vías, quien es analista internacional, gracias por acompañarnos. Bienvenido a este Factores. Muchas gracias, Ramiro. Un honor estar aquí contigo en tu programa y con tu auditorio. De todo esto que podemos hablar, al menos de los últimos 10 años a la fecha, es otro Venezuela. Y es crisis tras crisis. ¿Y cómo podemos entenderlo? ¿Es el chavismo? ¿Es antes? ¿Qué es el origen de el Venezuela, el país de las crisis? Bueno, mira, es un origen que tenemos que sacarlo dentro del contexto más amplio de lo que es la región latinoamericana. No se puede entender Venezuela sin el contexto de las políticas estatistas, nacionalistas que siguió Venezuela desde los años 70. Hay que recordar que Venezuela era un país de los más ricos de Latinoamérica, es decir, sale de su dictadura de los años 50 con aquel dictador famoso, sanguinario, Marcos Pérez Jiménez en el 58, y empieza una época de estabilidad democrática muy importante de Venezuela y de crecimiento económico. Al momento que tienen el boom del petróleo, Venezuela, como muchos gobiernos latinoamericanos, tira por la ventana y no utiliza adecuadamente sus recursos, Ramiro, en los años 70, y no obstante ser una democracia consolidada, empieza a tener crisis económicas recurrentes, que estaban ligadas obviamente a la variación del precio del petróleo. Cada crisis petrolera era una crisis económica. Esto trae como consecuencia el derrumbe del sistema democrático, o del sistema más que democrático, porque aún es una democracia en teoría electoral, pero sí de la estabilidad del bipartidismo en Venezuela, con Acción Democrática y COPEI, quienes gobiernan desde el 58 hasta la llegada de Chávez al poder en 1999. Entonces, el problema de Venezuela es algo que ya se venía arrastrando, pero en estos últimos 15, 17 años, pues obviamente también las políticas todavía más populistas, más estatizadoras, más nacionalistas de Chávez y su delfín Nicolás Maduro, pues es lo que trae como consecuencia este estatus de derrumbe total de la economía venezolana. La economía, hay que recordarlo, de las más importantes, de las más con mayor estabilidad y con mayor riqueza de toda América Latina, y ahora pues en el lugar donde está, ¿no? Es como era Venezuela a medio siglo, era más o menos como la Argentina de inicios del siglo pasado, el país más rico de Latinoamérica, y ahora, 50 años después, tienes ahí el resultado, ¿no? Es un error histórico el hecho de las alianzas y los pensamientos con la Cuba de la Guerra Fría? Pues por supuesto, Ramiro, porque imagínate qué país en su sano juicio ahorita, qué economista tiene como un modelo a seguir el modelo económico de Cuba. Verdaderamente deja perplejo. Tal vez, obviamente, el modelo político, Chávez lo vio, lo copió tal cual, ¿no? El caudillo, el hacer todo por los pobres, el polarizar a la sociedad entre los buenos y los malos, los ricos, los pobres, los capitalistas, los socialistas, le redituó muy bien políticamente, usar el clientelismo, usar los recursos petroleros o el gran presupuesto que tenía, le redituó. Pero el problema fue que económicamente ese modelo no da, y más en una economía de libre mercado donde hay otros países que compiten contigo, ¿no? Por recursos externos. Es decir, es muy difícil ese sistema económico tener éxito en una economía como la venezolana. Sin embargo, somos a veces muy cortos de memoria, pero la historia está ahí. La llegada de Chávez fue 100% populista, pero también a una masa que culturalmente
pues sorprendió con el nivel de resultados que dieron en aquellas elecciones, en donde fue abrumador, arrasador, en donde la figura de Simón Bolívar como tal fungió y fue muy importante para que tuviera Chávez la investidura presidencial en un país que dominó y que aún hasta su muerte sigue dominando. Por supuesto, o sea, Chávez era un gran actor político, es decir, leyó muy bien, primero, el status quo del bipartidismo venezolano. Dos partidos políticos, Acción Democrática y COPEI, anquilosados y nuevas figuras, poco atrayentes hacia los votantes, no representaban mucho, pero eran los que mantenían el poder. Y él llegó como candidato semi-independiente con su propio partido, Movimiento por la Quinta República, algo así, y obviamente jaló a toda esa inconformidad de la sociedad frente a los partidos tradicionales que habían gobernado Venezuela por los últimos años, por las últimas décadas. Entonces supo leer muy bien y cuando llega al poder con una legitimidad electoral muy alta y cuando llega al poder se hace llegar de símbolos, ¿no? El gran caudillo que a su vez llama como un antecesor casi fantasmal al fundador de Venezuela y al gran libertador de esos países, en aquel entonces la Gran Colombia, Simón Bolívar, y todos esos símbolos al pueblo, y no solo al venezolano, pero al pueblo latinoamericano, la gente nos llama mucho la atención, ¿no? El simbolismo, ese apil al todopoderoso, yo lo resuelvo porque yo soy bueno y porque no soy corrupto y todos los que no estén conmigo son corruptos. ¿Te suena familiar? Algo así. Sí. Bueno, nos suena familiar porque en todos los países latinoamericanos lo hemos vivido. Alguien así, bueno, Chávez llega al poder así y se consagra en él mismo. Y hay que recordar, todas las elecciones de Chávez, algunas menos limpias que otras, pero todas tuvieron una legitimidad electoral muy fuerte. Así que bueno, el pueblo lo eligió, sin duda, ¿no? Como a Maduro también lo eligió. Ahora, ¿es Chávez un héroe o un villano para la Venezuela que vivió su periodo? Yo creo que fue un héroe en el sentido que pudo en los primeros años sacudir a la democracia venezolana al derrocar esos partidos tradicionales, esas estructuras burocráticas que tenían el control del gobierno y de la política venezolana. En ese sentido sí fue como abrió los ojos a la sociedad. Pero ya después lo único que hizo fue a ver cómo nos mantenemos en el poder y a ver cómo imponemos un sistema económico que nos garantice no el beneficio de la mayoría de venezolanos, pero sino que un sistema donde se requiera más Estado, más gobierno y donde nosotros participemos más activamente en eso. ¿Estaba loco? Bueno, loco, digo, irracional no, pero simplemente tenía unas ideas obviamente ancladas en el pasado, ¿no? O sea, tú escuchas los discursos de Chávez actualmente, sus 7 horas hablando en televisión en vivo, y vaya, piensas que estás en los años 60, 70, en alguna universidad pública mexicana de los años 70 u 80, ¿no? El discurso socialista donde había que venerar a la dictadura cubana, por ejemplo, ¿no? No, loco no era una persona irracional. Era una persona muy racional que al final del día cumplió sus objetivos. Pero era manipular. Es decir, bueno, a los que nos tocó más de alguna ocasión ir a cubrir un evento internacional, la mirada, las cámaras, los micrófonos estaban a la espera de Chávez. Este hombre que le dijo cállese a la corona española, este hombre que divertía, este hombre que incluso en los mitos tenía dobles. Tú veías que salía alguien que parecía Chávez, lo seguías, pero Chávez realmente ya había salido o estaba por salir en otra puerta. Es decir, era alguien que le gustaba el misterio mediático. Claro, bueno, como todas las figuras latinoamericanas, insisto en esto, tienen siempre ese como appeal, la palabra en inglés es appeal, pero ese atractivo, en mejor castellano, como que a la gente les gusta, por como lo dice,
donde lo dice, parece que hablan lo que piensan, ¿no? Lo primero que se les ocurre a la cabeza, y recuerdo aquellos pleitos con Fox, no se meta conmigo, caballero, porque así le va a ir, y con Bush, bueno, creo que lo insultó, ¿no? En alguna ocasión, sí, fuerte. el imperio yanqui se sí, convirtió el imperio yanqui, bueno, y Bush, y no sé qué, en cierta forma era encantador, Chávez. Entonces, lo veías, y bueno, no por nada, pues aventaba 8 horas, y mucha gente sí lo veía, ¿no? A lo mejor no a las 8 horas, pero lo veía 2 o 3 porque te gustaba ese ritmo y decías, a ver qué dice, a ver qué otra cosa más alta o altisonante dice enseguida, ¿no? Es una figura de caudillo muy atrayente que invariablemente ha estado ligada a la historia política de nuestras sociedades, Ramiro. En Argentina, en Bolivia, en Chile menor medida, pero en todos hemos tenido este tipo de caudillos, estos tipos de salvadores de la patria que encarnan en sangre propia la esencia y la historia de la patria. Era lo que sentía Chávez, ¿no? Por ejemplo, Castro es otro ejemplo, ¿no? La historia cubana es Castro. O sea, ya, y claro, es una parte importante, pero es decir, encarnan la historia del pueblo. Entonces, lo que ellos digan, sus ideas, por más absurdas que sean para el futuro, son las que se llevan a cabo. Es algo que trata de emular Maduro, pero obviamente no tienen ni la inteligencia, ni la astucia, ni la sensibilidad, ni tampoco el atractivo hacia un pueblo para verlo como una solución, un caudillo solución, ¿no? Cacique del país. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a tratar de analizar, entre otras cosas, en qué se encuentra en estos momentos el Venezuela, el país de las crisis. Hemos hablado a través de este primer bloque de parte fundamental para entender la historia de este país sudamericano, pero las crisis están en la propia democracia, en que quieren anular elecciones, en que quieren quitarle atributos a la asamblea, que ahora no hay alimentos, que ahora cualquier intento de comunicación al exterior es considerado como una afrenta al gobierno. ¿Es Maduro un hombre capaz de dirigir a una nación en donde dice un pajarito le habla? Es esto en donde la Organización de Estados Americanos esta semana concluye que hay una urgente necesidad de intervenir Venezuela. Volvemos a Los Factores. Fiestas de octubre en Guadalajara. Fiestas de octubre hace honor a los pueblos mágicos de Jalisco. Conoce el talento de nuestros artesanos en el concurso de labrado de cantera que se realizará en la Plaza de la Liberación del 15 de octubre al 6 de noviembre y aprecia las grandes obras de los artistas jaliscienses en el Salón de Octubre que se expondrán en el Exconvento del Carmen a partir del 14 de octubre. Ven a celebrar con tu familia y amigos. Gobierno de Jalisco. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Fue bastante difícil el haber llegado aquí a Ciudad de México, no tenía nada. El apoyo que tengo por medio del FONCA es uno de los apoyos más grandes, es un sustento económico bastante notable. Se otorgaron más de 11,700 becas y estímulos para incentivar el talento de los mexicanos. Hemos realizado 2.6 millones de actividades artísticas y culturales. El tener este estímulo me ayudó a vivir mejor. Estoy muy contento de ser cantante de ópera y representar a mi país. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Fiestas de octubre en Guadalajara. Fiestas de octubre hace honor a los pueblos mágicos de Jalisco. Ven y conócelos con tu familia y amigos y disfruta de los mejores conciertos con Yuridia, miércoles 5 de octubre. Bumburi, lunes 10 de octubre. Rake, martes 11 de octubre. Y Jesse y Joy, martes 18 de octubre. Gratis con tu boleto de entrada. Disfrutemos juntos con alegría. Gobierno de Jalisco. Continuamos en esto que es el análisis de lo que pasa en el Venezuela de los claroscuros.
el país de las crisis, y es una crisis económica fuerte, muy grave, es una crisis de comunicación y libertad de expresión, es una crisis política por lo que abre y cierra al mismo tiempo Nicolás Maduro, y es algo en donde, híjole, parece que solamente ahí es el país de el todo está bien y no pasa nada. Compañías refresqueras transnacionales han cerrado, el tema del ingreso monetario se ha cerrado, la gente no tiene ni siquiera papel del baño, y todo aquello que se escuche con crítica es tomado como subversivo. Es decir, se acabaron las libertades, se acabó el Estado de Derecho. Es una crisis en donde ya urgiría que alguien entre, pero que entre como qué, porque hasta humanitariamente han cerrado las puertas. Así es. Realmente es